Hola chicos, hoy empezamos un nuevo temita. El temita va a ser una pregunta que es: ¿Dios creó el mal? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna vez han hecho esta pregunta? Bueno, hoy día lo vamos a descubrir en este temita que hemos preparado. Y nada, empezamos con la siguiente oración. Oración contra el temor. Ángel de la guarda, protégeme del temor, alivia mi miedo, dame fuerzas para enfrentarme a lo desconocido y a lo conocido, que haya luz donde haya sombras, que haya paz donde hay temor, que haya valor donde hay miedo. Dame, oh ángel custodio, la fuerza de 1000 leones para enfrentarme al lobo del mal. Dame luz para alumbrar el camino del bien. Dame 1000 escudos para protegerme de eso o de esos que quieren destruir. Muéstrame cómo ser valiente para limpiar mi corazón de temores y fracasos. Guíame, porque tú eres el mensajero de la luz, para que mi corazón se purifique del miedo y pueda encontrar el amor, la alegría y la felicidad. Oh mi Dios, permite a tu mensajero, mi ángel de la guarda, que me asista en todo momento, que me sostenga en medio de la adversidad, para que el temor no sea ni siquiera una sombra. Alabado sea el Señor en nuestro corazón. Amén. Bueno chicos, hoy la dinámica va a ser un poquito distinta y más bien nos vamos a someter a prueba, tanto los conocimientos de ustedes como los míos. Y mediante algunas preguntas que quizás ustedes alguna vez se han hecho, o preguntas que yo me he hecho también, o también que en algún momento, quizás ya se las hicieron ustedes, pero en algún momento alguien les va a hacer esta pregunta. Y justamente el objetivo es ver este conocimiento, compartirlo y así justamente crecer un poquito más. Y esto lo vamos a hacer mediante un pequeño juego que es mediante una ruleta interactiva. Así que empecemos. Vamos a ver qué pregunta es la que sale primero. Y la primera pregunta es: ¿Dios creó el mal? Esta es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque Dios es el creador justamente de todo. Y uno podría llegar a pensar que Dios creó el mal. Pero no es así. Y eso lo podemos ver en la Biblia. En la Biblia dice Génesis 1:31 que y vio así, que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. La gran pregunta es: si Él vio que todo era bueno, entonces Él no pudo haber sido el creador del mal, porque Él había visto que todo era bueno. Entonces en Génesis 1:31 ahí está la respuesta, que es no. Dios no creó el mal. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que nos sale es: ¿qué fue primero? Así como cuando decimos ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, acá la pregunta es: ¿qué fue primero? ¿El bien o el mal? Acá ya lo hemos visto con la anterior respuesta, que es el bien. Por supuesto, de Dios viene todo lo bueno, ¿no? Y Él fue primero. Siempre Dios será nuestro principio y nuestro fin. Nunca lo olvidemos. Nuestro principio y nuestro fin. Por eso es que justamente el bien fue primero antes que el mal. Y en el relato de la creación y en todas las tentaciones vemos, ¿no?, que primero fue Dios bueno, y de ahí justamente vienen ya las tentaciones del diablo, el pecado de Adán y Eva, los ángeles caídos. O sea, primero, antes que todo este mal, fue el bien justamente, y es el bien de Dios. La siguiente pregunta, a ver. ¿De dónde proviene el mal? Ya, esto hay que analizar un poquito más incluso con nosotros mismos. Y es que el mal proviene de la libertad mal usada de nuestros primeros padres, que son Adán y Eva. Esa libertad mal usada, recordemos, ¿no?, que Dios les dice a Adán y Eva, les dio todo literalmente, y les dice: lo único que no deben hacer es comer de este árbol, porque si comen de este árbol, pues vendrá justamente, o sea, ya no, ¿cómo se podría decir? O sea, vendrá, por así decirlo, la condición de muerte, ¿no? O sea, iban a morir si es que comían de este árbol. ¿Por qué? Porque iban a perder justamente esta condición divina que ellos tenían. ¿Y qué sucede? Sucede justamente, como sabemos,
que ellos, el diablo los tienta y ellos caen en tentación justamente y comen esta manzana. ¿Y cuál fue en sí el pecado original? Lo más grande ahí fue justamente la desobediencia hacia Dios, que les había dicho justamente que no coman de ese árbol, y la desconfianza en Él. Ya que incluso el diablo en sus palabras, en sus mentiras, les dice, ¿no? Lo que pasa es de que Dios no quiere que coman de esa manzana porque sabe que si ustedes comen de esa manzana se volverán dioses y serán como Él. Ellos caen en esa tentación, ¿no? Y lo más triste ahí es de que, ¿cómo desconfiar de alguien que te había dado todo? Entonces, ese es el gran pecado original, de ahí proviene el mal. Y como les decía, nosotros teníamos, porque bueno, en ellos nos reflejamos, teníamos esa condición divina. Pero ante el pecado, nuestra condición, nuestra naturaleza, se vuelve una naturaleza herida. Por eso justamente es de que de esta herida provienen muchas veces los males de la humanidad. Pero también seguimos teniendo la naturaleza divina, por lo cual de nosotros también puede salir el bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué el enemigo nos quiere tentar y hacer daño? Bueno, ante todo hay que recordar que el diablo y los ángeles caídos se rebelan ante Dios, ¿no? Incluso quieren ser como Él, y lo rechazan. De la misma manera, ellos buscan que nosotros rechacemos a Dios. ¿Y por qué? Porque lo que también quieren demostrarle a Dios es que Él se equivocó con su creación, se equivocó con nosotros. Cada vez que le fallamos es como que quieren demostrar eso también, que se equivocó con nosotros. Y por otro lado también es porque tienen envidia de que las personas que aman a Dios tendrán vida eterna, tendrán una vida plena en Él, no tendrán la muerte como el caso de ellos. Entonces por eso justamente hay esta batalla constante. Siguiente pregunta. ¿Por qué Dios permite el mal? Uy, esta pregunta es muy fuerte en realidad. ¿Por qué? Porque es algo que muchas veces nos preguntamos, que muchas veces las personas que se han alejado de Dios es por esta pregunta. ¿Por qué permite el mal? Y lo que hay que recordar, chicos, y esto en el corazón hay que llevarlo, es de que Dios no permitiría el mal si es que Él no pudiera sacar bien de ese mal. De ese mal, si no pudiera sacar bien, Dios no lo permitiría. ¿Y cuál es el mayor ejemplo? El mayor ejemplo es justamente Jesús. Es la pasión y muerte de nuestro amado Jesús. ¿Por qué? Porque ese acto el peor acto de maldad moral de la humanidad fue ese acto, ¿no? Ese acto de pasión, de crucifixión. Desde ese peor acto del mal, Dios saca los bienes más grandes para nuestra vida y nuestra existencia. ¿Por qué? Porque de ese acto del mal, lo que hace Dios es glorificar a Jesús al resucitar y al tenerlo a su derecha. Y por otro lado nos da nuestra salvación. Entonces ahí vemos justamente que Dios saca del mal bien. Porque del peor acto de la humanidad, que fue crucificar a Jesús, sacó el bien más grande, que es su glorificación y nuestra salvación. Siguiente pregunta. ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿Y ustedes cómo lo sienten? Quizás por ello sabían las respuestas. Y la pregunta es la siguiente. ¿Y Dios no podía haber hecho un mundo? Me parece lógico esta pregunta, ¿no? ¿Y Dios no podía haber hecho un mundo donde no se pudiera pecar? Interesante pregunta. Algo que he aprendido un poquito también investigando de este temita es de que la elección de Dios fue la mejor de todas las demás opciones. Y ahora les voy a decir justamente un poquito del por qué, ¿no? ¿Por qué esta decisión de dar a este mundo, ¿no? Si Él podía haber dicho, ¿saben qué? Este mundo que no haya pecado, ¿no? Que la gente no peque. Pero ¿qué pasa? Pasa de que si Dios hubiera hecho un mundo así, nos hubiera quitado algo que es parte de nuestra dignidad y que es clave, que es nuestra libertad. Si Dios hubiera hecho un mundo sin pecado, nos hubiera quitado nuestra libertad, porque Él hubiera decidido constantemente sobre nosotros y nosotros no hubiéramos sido libres. Por otro lado, si bien es cierto, no estarían estos personajes tan malos de la historia de la humanidad, ¿no? Como es el caso de las guerras mundiales, ¿no? Y tantas personas que han hecho mal, no existirían estas personas, como decía, no existiría Hitler, por ejemplo,
pero tampoco existiría la Madre Teresa de Calcuta, el Papa Juan Pablo II, las personas que hacen tanto bien a la humanidad. O sea, eso no existiría, ellos no existirían. ¿Y por qué? Porque toda esta bondad, todos estos gestos de amor, nacen de un acto libre de amor, de un acto libre, de un sí al amor de Dios, pero un sí que nace del corazón, no porque alguien te lo impone. Por eso es que decimos que el amor es libre. Si no hubiera habido esa libertad, pues no hubiera habido un amor de verdad. Así como el amor que nos tuvo Jesús y que nos tiene en el momento de dar su vida por nosotros en la cruz. Siguiente pregunta. ¿Por qué Dios creó al mundo sabiendo que esa libertad que nos ofrecía iba a ser mal utilizada? Interesante. Miren, ya estamos entrando un poquito más a preguntas más fuertes, ¿no? ¿Por qué, no? O sea, si sabía que esta libertad que nos íbamos a dar, si sabía que esa libertad que le iba a dar a Adán y Eva, al final ellos le iban a ser mal utilizada, ¿por qué aún así lo permitió, no? ¿Por qué Dios crea el mundo sabiendo esto que iba a suceder? Bueno, chicos, y esto es porque Dios sabe que son y serán más los bienes que los males. Esto incluso nos lo dice San Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? San Pablo nos lo dice en Romanos 5:20, ¿no? Que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nunca olvidemos esto, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde hay pecado, pues Dios bombardea con mucha más gracias, con mucha más bondad. Entonces nunca olvidemos esta frasecita que es muy importante. Siguiente pregunta, ya estamos acabando con la ruleta, ya falta poco. La siguiente pregunta es, pero a veces parece que hay más mal en el mundo que bien. Eso es cierto, lo vemos en las noticias, lo vemos en las calles, vemos de que a veces pareciera que en el mundo hay más maldad que bien. Y bueno, no, yo les diría la verdad que no hay que dejarnos engañar, porque yo creo que hay más bien que mal. Solo de que normalmente el mal capta más la atención de todas las personas. ¿Por qué? Porque lo bueno, incluso lo que viene de Dios, a veces es invisible para nuestros ojos, pero no para nuestro corazón. Y justamente a veces el mundo se esfuerza más por mostrar lo malo que lo bueno. Y por otro lado, les doy un pequeño ejemplo que encontré, ¿no? De que, ¿qué hace más ruido? ¿Un árbol que cae o un bosque donde van creciendo muchos árboles? Obviamente el árbol que cae, pero no por eso significa que no hay un montón de árboles que están creciendo. Si ves, si escuchas y parece que hay más mal, no por eso significa que no haya bien, que no haya abundantes gracias y que no esté Dios ahí. Dios siempre está ahí apoyándonos y ayudándonos. Y la última pregunta es, ¿estás seguro de verdad que Dios no creó el mal? Estoy segurísimo. Vamos a ponerlo una vez más con el caso de Jesús, ¿no? Dios envía a su único hijo, a su hijo amado, a Jesús a la tierra, sabiendo que la humanidad lo iba a crucificar. Número 1. Número 2, cuando justamente llega Jesús, el mal en sí, el mal es el que crucifica a Jesús. El mal es el que hiere a Jesús. El mal es el que lo maltrata. Entonces, si Dios hubiera creado el mal, pues no hubiera permitido que su hijo sea lastimado. Entonces ahí vemos justamente que es imposible que Dios lo haya creado, porque así mismo Jesús sufrió justamente por el mal de las personas. Con esto justamente terminamos la ronda de preguntas. Ahora chicos, vamos a ver una pequeña historia que ustedes ya la conocen, que fue algo que sucedió, justamente está en la Biblia, que es la historia de José. José, recordemos, fue esa persona que tenía el don que le dio Dios de, mediante los sueños, interpretar, ¿no?, lo que Dios quería decir. Y bueno, por otro lado también recordamos su historia, que fue bien difícil. ¿Por qué? Porque sus hermanos, ¿no?, que en ese entonces, bueno, al final eran 2 hermanos, pero lo que sucedió fue con 10 hermanos, que ellos tenían envidia de José porque era el hijo más amado de su papá, ¿no?, Jacob. ¿Por qué? Porque era el menor, ¿no? Y por otro lado también porque estos sueños mostraban mucho de lo que Dios quería decir. Y bueno, los hermanos tenían muchos celos y envidia ante José. Y fue tanto así que ellos lo botaron a un pozo y después
lo vendieron a egipcios, ¿no? Para que sea un sirviente, sea un esclavo, ¿no? Pero increíblemente, a pesar de todo esto malo que le sucedió a José por obra de su propia familia, Dios sigue obrando ante él y se ve el plan de Dios detrás de todo ello, ¿no? Todo ese bien que saca del mal. Entonces, ahora vamos a ver esta pequeña historia. Cuando los hermanos llegaron a la casa, le comentaron al sirviente sobre el dinero que habían encontrado cuando iban de camino a su tierra, y les dijo: no se preocupen, no tengan miedo. Cuando José entró a su casa, le entregaron los regalos que habían llevado. Y José les preguntó: ¿cómo está su padre que me había mencionado? ¿Aún vive? Nuestro padre se encuentra bien, y todavía vive, le respondieron ellos. José miró nuevamente a Benjamín y preguntó: ¿este es su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te acompañe, hijo mío. Los hermanos le hacían la reverencia, tal y como aparecía en el sueño que había tenido tantos años antes. Conmovido por la presencia de sus hermanos, salió corriendo de la habitación. Cuando estuvo solo, lloró y lloró desconsoladamente. Después secó sus lágrimas y regresó a donde estaban sus hermanos. Allí hubo una gran fiesta que duró casi toda la noche. Pero José nunca le dijo a sus hermanos quién era él en realidad. Más tarde, José en secreto le ordenó a su sirviente: llena de alimento las bolsas de estos hombres y pon también el dinero de cada uno de ellos. Luego, mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor. El sirviente hizo todo lo que José ordenó. A la mañana siguiente, los hermanos se fueron a casa. Iban felices. Rescataron a Simeón, compraron alimento para sus familias y habían cenado con un hombre importante. Y lo mejor de todo era que Benjamín estaba a salvo. Hasta que de repente vinieron los guardias y el sirviente de José galopando hasta alcanzar a los hermanos. Bájense de sus camellos, le dijeron. ¿Qué hicimos mal? ¿Así es que tratan al gobernador después de todo lo que ha hecho por ustedes? Uno de ustedes se robó la copa de plata de nuestro amo. Pero, ¿por qué íbamos a robarla?, dijeron los hermanos. Si se encuentra la copa en la bolsa de alguno de nosotros, que muera el que lo tenga, y el resto de nosotros seremos esclavos. Está bien, respondió el sirviente. Se hará como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa en su poder será un esclavo. El resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Los guardias revisaron los camellos y burros, uno a uno. El último que revisaron fue el burro de Benjamín. Cuando lo encontraron, el guardia levantó la copa de plata en el aire. Los hermanos se quejaron. ¡Oh no! ¡Esto es terrible! Benjamín, ¿qué hiciste? Benjamín estaba tan sorprendido que ni siquiera podía mover la cabeza. Pero yo no lo tomé. Los guardias les ordenaron a regresar al palacio de José. Y allí los hermanos le suplicaron: Señor, somos inocentes. No fuimos nosotros. ¿Qué manera de portarse es esta?, dijo José. No, mi señor. Somos hombres honrados. Los hombres honrados no roban de mi mesa. No lo robamos. Entonces dígame cómo mi copa de plata estaba entre sus cosas. No sabemos cómo explicarlo, señor, contestó Judá. Tal vez Dios esté castigándonos por un pecado que cometimos hace mucho tiempo, pero nosotros no la robamos. Está bien, dijo José. Ya pueden irse. ¿Qué? Todos menos Benjamín. Él se quedará y será mi nuevo sirviente. No, señor, se lo ruego. No lo haga, le suplicó Judá. Nuestro padre morirá de la tristeza si no llevamos a Benjamín de regreso. Ya él perdió un hijo. Él no podrá soportar perder a este también. Por favor, tómeme a mí como su sirviente. Si Benjamín se queda aquí, ninguno de nosotros podrá presentarse ante nuestro padre. José miró a Judá arrodillado y se dio cuenta que todos sus hermanos ya no eran malos como antes. Déjame solo con ellos. José, con lágrimas en sus ojos, les dijo:
soy su hermano José. ¿Qué dijo? Ellos no le ¿José? creían. Estaban tan asustados que no podían ver ni escuchar. Abran los ojos, soy José, el que vendieron a Egipto. ¿Qué? Cuando José dijo eso, los hermanos se asustaron más. Si realmente eres José, entonces nos matarán a todos nosotros por lo que te hemos hecho. No tengan miedo, hermanos míos. No se enojen con ustedes mismos. Dios me envió aquí para asegurar que nuestra familia tenga suficiente alimento. ¿No lo ven? Dios me puso aquí para gobernar Egipto. Todo esto era plan de Dios para cuidar a nuestra familia. José extendió los brazos hacia Benjamín. Le dio un fuerte abrazo y ambos se pusieron a llorar. Estaban tan felices de verse nuevamente. Luego abrazó a todos sus hermanos. Ahora regresen a donde nuestro padre y díganle que venga para acá con toda la familia y que se dé prisa, que a partir de ahora vamos a vivir todos en Egipto. Padre. Dios cumplió el deseo de José. Estás vivo. Volvió a ver a su padre después de tanto tiempo. Y de esta manera, el pueblo de Israel se quedó a vivir en Egipto. Bueno, la historia de José la podemos ver en Génesis 37, ¿no? Por si por ahí desean leerlo. Y bueno, es hermoso en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos demuestra exactamente cómo del mal Dios saca lo increíble, ¿no? Que hay un plan de Dios de todas maneras ahí, ¿no? Vemos cómo José, a pesar de todo el sufrimiento que tuvo que pasar, pues al final todo esto fue para que justamente él llegara a ser un gobernador de Egipto, segundo más alto al mando, y así él puede ayudar después a su familia en esa época de sequía, ¿no? Donde por 7 años no iba a haber comida y su pueblo, el pueblo de Israel, estaba desamparado, pero desamparado físicamente, pero Dios seguía obrando, ¿no? Y por medio de José logró que el pueblo no se quedara sin comida, ¿no? Y su familia también, y le cumplió el sueño a José de volver a ver a su papá. Entonces vemos ahí todo lo que hace Dios, ¿no? Por eso dice que en Romanos 8:28, ¿no? Que dice que todo sucede para bien de los que aman al Señor, ¿no? Y por otro lado ahí vemos también que Dios nunca, pero nunca abandona. Si bien existe el mal, Dios no nos va a abandonar. Pero la clave, chicos, es que nosotros no nos alejemos de Él. Cuando nosotros nos alejamos de Él, pues ahí sí estamos vulnerables frente al mal. Pero cuando estamos cerca de Él, cuando nos mantenemos en su presencia, pues no hay nada que nos pueda pasar, porque ante todo Dios es el que permite, Él es el que autoriza, es el que permite, y Él siempre tiene un plan que es para nuestra salvación, nunca lo olvidemos. Ahora, chicos, me gustaría mucho hablar de algo que nos puede pasar, ¿no? Que es qué pasa entonces si peco, qué pasa si caigo en este pecado, si me alejo de Dios, ¿qué hago, no? Que es algo que nos puede pasar, a mí me ha pasado alguna vez. Entonces, ¿qué hago si pasa eso? Bueno, chicos, la palabra clave es arrepentimiento. El arrepentimiento es la clave. Si no nos arrepentimos primero y no buscamos a Dios, pues vamos a seguir en pecado y el camino va a ser peor. Pero si empezamos con un arrepentimiento verdadero de corazón y nos acercamos a Dios, ahí empezamos siempre una vez más. Porque con Dios siempre hay una oportunidad, pero la clave es arrepentirnos de corazón. Y vamos a ver una pequeña historia una vez más. Esta es la historia que ya deben conocer de Caín y Abel, pero quiero que vean muy bien lo importante que es el arrepentimiento. Así que empecemos. ¡Cajita de nubes! Caín y Abel. Ellos son Adán y Eva. Son la primera pareja que se menciona en la Biblia. Adán y Eva tuvieron un hijo, al cual llamaron Caín. Luego tuvieron un segundo hijo y lo llamaron Abel. Caín cultivaba la tierra
y Abel era pastor de ovejas. Un día, Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba, y Abel escogió como ofrenda a Dios de entre sus mejores ovejas. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín. Caín, ¿por qué estás enojado? Si haces lo correcto, te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, te irá mal. No dejes que el enojo te controle. Un día, Caín llamó a su hermano Abel al campo. Abel, ven acá. Estando allá lejos, Caín mató a Abel. Más tarde, Caín, ¿dónde está tu hermano? No lo sé, yo no lo cuido. Yo sé lo que pasó. ¿Por qué mataste a tu hermano? Por hacer lo malo tendrás consecuencias. De ahora en adelante, las plantas que siembres no producirán nada, y andarás como un vagabundo que no tiene dónde vivir. a causa de su pecado, Caín fue expulsado de la tierra en que vivía y tuvo que vivir lejos de su familia y de la presencia de Dios. Caín tuvo miedo de que la gente le hiciera daño a causa de lo que había hecho, pero Dios puso en él una marca para que nadie le hiciera daño. Nos vemos en casa. Casita de nubes. Suscríbete y mira más videos como este. Como les decía, chicos, es importante notar este tema del arrepentimiento, ¿no? Vemos ahí que Caín se molesta porque Dios reconoce lo que le ofreció a Abel, ¿no? Como que mayor agrado a lo que le ofreció Caín. Caín se molesta, tiene envidia de su hermano y al final comete un pecado tan mortal como lo es matar a una persona y más aún a tu propia familia, ¿no? Pero lo más resaltante también aquí, chicos, además de matar a su propia familia, es el arrepentimiento que no hubo, ¿no? Vemos que Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él encima lo niega, no sé. Pero lo peor es la pregunta que él dice, ¿qué acaso yo soy responsable de cuidar a mi hermano? Es como que se deslinda, como que dice, esta no es mi culpa. Y lo peor es que él sabía que Dios sabe. Entonces, he ahí, ¿no? Esa falta de arrepentimiento. Y eso es lo que yo quiero dejarles también en este tema. Chicos, lo importante es siempre tener ese arrepentimiento de corazón. Si no lo tenemos cuando pecamos, pues poco a poco nos iremos alejando más y más de Dios. Porque si bien el pecado lo que hace es alejarnos de Dios, no significa que no podamos volver a Él. No significa que Dios no nos ame y no nos pueda perdonar. Pero todo depende de nosotros, de nuestro arrepentimiento de corazón y de ir hacia Él. Eso es justamente por eso es que le compartí esta historia. Los ángeles caídos, ahí vemos a Caín, vemos al mismo diablo, ellos no volvieron a Dios porque nunca se arrepintieron. Ahora bueno, vamos a ver un pequeño video de otra de las preguntas que podemos hacernos, que es ¿qué es mejor? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué hago, no? O sea, porque a veces incluso parece que es mejor hacer el mal, pero en verdad, ¿qué es mejor? ¿Y qué pasa, no? Cuando hago el mal y qué pasa cuando hago el bien. Y lo vamos a ver mediante este videito. I remember when we're having our time. Couldn't catch a break. Nothing went right. Kept losing my way. Mountains to climb. Still I found out that you've got to look in the
side. Where will we be when it's all said and done? Hey, and fear stand no chance to love. Don't lose faith in the face of the rest. When this storm clears, we'll be all that's left. Me encantó este videito porque se muestra el mal y el bien. El mal en los niños que son indiferentes frente a este niño que no tiene lonchera y se burlan de él. Pero vemos el bien en este mismo niño que sufre, que ayuda a una niña que no lo tiene y comparte su lonchera. Me encanta porque el escenario pudo haber sido de que ante estas burlas que le hacían el niño y que lo hacían sentir mal, pues este niño en su paradero, al encontrar a esta niña que no tenía lonchera, pues él también se burlara de ella y fuera indiferente. Pero lo bonito acá es lo que hace el niño, que le pone una pausa al mal con su bien. Por eso es que la frase de San Juan Pablo II tiene mucho sentido cuando dice que el límite del mal es la misericordia de Dios. Nosotros podemos ponerle una pausa a ese mal, porque el mal lo que busca es replicarse y replicarse, pero nosotros con nuestro amor, con nuestra bondad, con nuestro perdón, podemos ponerle una pausa al mal con nuestro bien. Por eso, chicos, seamos ese sentido de la humanidad. Muchas veces uno dice que ya perdió la esperanza de la humanidad por todos estos males, pero nosotros podemos darle ese sentido a la humanidad con nuestro amor, ¿no? Con nuestro amor. Y el sentido de nuestra vida, chicos, siempre va a ser Cristo. Por eso, chicos, nunca lo olviden y siempre hagan esta pequeña ejaculatoria que me encanta, que es: Jesús, danos los ojos de tu corazón para ver todo con amor, especialmente a nuestros hermanos y para dejarnos amar por Dios. Muchas gracias por su tiempo, espero que les haya gustado sus temas, que puedan haber aprendido algo nuevo, que tengan una bonita semana. Bendiciones. ¡Chau!